La paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. En el día de hoy está con nosotros el Padre Manuel Balbuena, asesor de la Renovación Carismática Católica de Chiquinquirá. ¿Cómo se encuentra, Padre? Muy bien, Mario, gracias a Dios. Que el Señor te bendiga a ti y a todos los hermanos a los que llega esta transmisión. Padre, ¿cómo fue su experiencia de renovación? ¿Cuándo fue y cómo? Bueno, cuando tenía 15 años estaba pasando por un momento bastante complicado en mi vida y el Señor tuvo a bien facilitarme la experiencia de un seminario de vida en el Espíritu en la ciudad de Duitama. Allí tuve mi encuentro personal con Jesucristo. Después, cuando regresé a Moniquirá, el pueblo natal de mamá, en donde estaba terminando pues, de pasar mi adolescencia, pude continuar con la experiencia de los grupos de oración. Me nutrí todavía más con toda la experiencia de la renovación y empecé a caminar pues, con esta corriente de gracia. Ok. Después eres sacerdote, ¿sí? Y le encomiendan el asesoramiento de la renovación. ¿Cómo ha sido su experiencia? Porque antes conoció, pero ahora siendo el asesor, ¿cómo ha sido su experiencia? Yo creo que todo fue como una progresión de realidades de fe, ¿no? Porque inmediatamente después de que empecé mi vida de seminario, tuve la ventaja y la oportunidad de formarme en el Seminario Misionero del Espíritu Santo, bajo toda la experiencia y el bagaje pues, que había entregado Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y eso de muchas maneras signó pues, mi vida vocacional, porque me hacía muy cercano a toda la experiencia de la corriente de gracia Renovación Carismática Católica, y estaba de alguna manera predispuesto a servir en esa experiencia dentro de mi diócesis. Un día antes de mi ordenación sacerdotal, mi obispo me notificó que iba a empezar a ser el asesor de la renovación, y empezamos a caminar en medio de claroscuros con la renovación en ese momento. Puedo decir que tuve muchos errores, tuve aciertos en el Señor gracias a su Espíritu, y bueno, llevamos 13 años caminando en esta asesoría, dándole gracias al Señor a cada momento por todo lo que esta oportunidad de gracia ha significado en esta década y pedacito que me ha permitido acompañar a la renovación en la Diócesis Mariana de Colombia. Sabemos de que cuando inicia la renovación, como en muchos movimientos, es un auge, una efervescencia, asisten muchas personas, y eso sucedió hace más de 50 años, y que nos cuentan las personas que conocieron el principio de la renovación y los libros que hemos compartido, de que así eran plazas, eran colegios, eran estadios llenos, y aún se ven, pero ahora es poco. ¿Qué ha sucedido desde su pensamiento, desde su perspectiva? ¿Qué ha sucedido con eso? Yo creo que varias cosas han sucedido, ¿no? Lo primero es que uno tiene que atender a los signos de los tiempos. Seguramente en el momento en el que surgió la renovación carismática hace 50 años, había unas necesidades particulares espirituales y una sed espiritual bien concreta. En este momento tendríamos que apuntar a lo que ha significado el secularismo en el mundo, de cómo ha cambiado también el pensamiento, de cómo el cambio de época de muchas maneras signó la experiencia de fe de la gente, y eso sin duda alguna iba a empezar a alterar el comportamiento de los movimientos y de la corriente de gracia y la renovación. Eso sin querer justificar el hecho de que sin duda alguna también hemos tenido reveses pastorales, si se quiere, dentro de la renovación carismática. Ha habido ciertos acomodamientos, ciertos establecerse en la zona de confort que impide que la gracia, la misión y el auge de la entrega generosa de evangelización en el poder del Espíritu Santo permitiera que siguieran creciendo ampliamente los grupos de oración, y sigue siendo una tarea, un desafío, un reto para la renovación, seguir pasando la antorcha encendida, como dice en un buen libro Salvador Carrillo Alday. Grupos de oración, ahora que habla de grupos de oración, esa es la base, podríamos decir, de la renovación, y eso es el llamado que nos hace la Iglesia y Dios a permear dentro del grupo de oración. ¿Qué ha sucedido durante esos 50 años y qué perspectiva ve sobre el grupo de oración? ¿Para dónde va? Dentro de lo que hemos podido notar con la experiencia de los grupos de oración, de manera particular en nuestro país, uno sí nota como cierta desfiguración de lo que significaba en un principio el grupo de oración. Hoy en día incluso hablamos de asambleas de alabanza, y eso dista un tanto de la experiencia coinónica, de la experiencia fraterna que implicaba el grupo de oración, que normalmente funcionaba en la intimidad de las casas,
bajo un ambiente sumamente familiar, pero también sumamente abierto a la acción del Espíritu. El asunto no era reunir grandes cantidades de personas, sino más bien reunir muchos grupos pequeños, pero dispersos a lo largo incluso de toda la semana, para que siempre hubiese una oferta espiritual, una oferta de oración. Esa realidad ha venido como opacándose y difuminándose por varias razones. Primero, porque ha habido como cierta intención de aglutinar los grupos y de reunirlos bajo una sola perspectiva, y eso de alguna manera empobrece a la renovación, en cuanto que mientras que los grupos de oración se mantienen diversos, esa diversidad también ayuda a alimentar la riqueza carismática, porque sin duda alguna la unción hecha desde distintos lugares, desde distintas casas, implica también diversidad de carismas. Entonces esa era una riqueza que de alguna manera ha empezado a aminorarse con el querer aunar, con el querer aglutinar las experiencias de grupo de oración para convertirlos en grandes asambleas de alabanza o en asambleas de avivamiento. Es mejor regresar entonces a esa base inicial en la que todos los hermanos pueden reunirse en pequeñas comunidades, en pequeños grupos de oración, tal vez incluso dentro de la semana, dentro de diversos días de la semana, para que en esa experiencia se nutriera aún más la fe, y aún más para que los hermanos pudieran tener durante toda la semana un momento en el que pudieran encontrarse con el Señor. Yo recuerdo que en Moniquirá, el sitio pues donde empezó mi experiencia de fe, había un grupo de oración para cada día. Entonces uno podía pasearse el pueblo entero durante la semana buscando tener un poco más de la unción del Espíritu, buscando un poco más del agua viva, ¿no? Y el Señor entregaba esa agua viva en las diversas comunidades, y era muy curioso porque en cada grupo de oración como que había un perfil, ¿no? Había un rasgo característico, ya que las personas que participaban de él de muchas maneras empezaban a poner su sello personal también, ya que el Señor se vale de eso, y justamente allí, en ese sello personal, es que imprime el Espíritu Sesfragis. Ahora que habla de carismas, sí, cuentan y leemos de que los carismas, bueno, dentro de la palabra de Dios, San Pablo habla de los carismas, ¿cierto? Pero veíamos durante los primeros inicios de la renovación, donde había carismas de sanación, liberación, de lengua, de todos los carismas que podemos observar dentro de la palabra de Dios. Y ahora, dentro de los grupos de oración, cada vez es menos. Dentro de los encuentros, congresos, no se suscita. ¿A qué se debe esta situación? Yo creo que en parte es porque hemos dejado de pedir el Espíritu, hemos dejado de clamar su gracia y de pedir la abundancia y la riqueza de los carismas, muchas veces por ciertos respetos humanos, ¿no? Hemos querido como conducir nosotros el cauce por el que el Espíritu va, y es difícil porque el Espíritu no va a andar por los cauces que nosotros le marquemos. Bien dice el Señor hablando con Nicodemo en ese famosísimo diálogo que aparece en el Evangelio de Juan, que el viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, sino que simplemente sientes la fuerza de su paso, ¿no? Y así es el Espíritu no se puede refrenar ni se puede conducir por donde uno quiera, sino que más bien uno se pone dócilmente bajo su acción y bajo su gracia. Quizá por eso el Papa Francisco nos ha invitado tanto a los renovados a no convertirnos en la aduana del Espíritu Santo, a no decir por dónde es que es el trazado, sino más bien disponernos con manos abiertas para lo que el Señor quiere obrar con nosotros, para que de esa manera la riqueza de los carismas se exprese bajo la voluntad de Dios, y no que nuestra voluntad se exprese tratando de conducir los carismas por donde nosotros quisiéramos o donde creyéramos que es mejor. ¿Cómo ha sido su experiencia, padre, como asesor? Porque sabemos de que es un peligro latente del asesor de no convertirse en un coordinador, ¿sí? ¿Cómo ha sido su experiencia y el llamado que hay como asesor? Lo que dice es muy cierto, Mario. Uno tiene siempre la tentación de convertirse en párroco de la renovación carismática, ¿sí? Y es una tentación mayor para mí, pues porque llevo más de una década como asesor de la renovación en Chiquinquirá. Ya no soy un buen asesor, sino un asesor eterno. Me estás metiendo en problemas con este momento, pero no importa. ¿Qué es fundante? Bueno, ¿cómo he tratado de blindar mi experiencia justamente para no convertirme en el mandamás, pues, en el señor feudal de la renovación? Yo creo que para eso es fundamental, primero, que el asesor haga parte de un grupo de oración.
¿sí? Es decir, si el asesor está vinculado dentro del grupo de oración, la comunidad misma se encarga de ayudarle a discernir cuál es su lugar en la asamblea y cuál es su lugar también dentro de las experiencias mismas de la renovación carismática. Entonces es vital que el asesor pertenezca a un grupo de oración, que esté vinculado en él, ¿sí? Y que deje que los hermanos también lo ayuden con su oración y con su discernimiento. 1. 2, me parece muy importante también la compañía del Consejo Diocesano y que el asesor recuerde, ¿sí?, que el Consejo Diocesano está ahí no para su servicio, sino para servicio de la renovación carismática, y que él hace parte de ese consejo, que él no es como un órgano o un instituto o una persona pues jurídica distinta del consejo, sino que él hace parte del consejo, ¿sí? Y que aúna sus esfuerzos de consejo, de ayuda, de discernimiento a las experiencias ejecutivas del presidente y del vicepresidente, a las experiencias fiscales que le son propias al personaje que desenvuelve esa misión dentro del consejo, y así cada una de las misiones propias del Consejo Diocesano, la secretaría, la tesorería y el hecho de ser vocal. Si él se siente parte del consejo, entonces va a discernir junto al consejo para que pueda decir, usando tal vez un poco de la exégesis de ese texto, para que pueda decir, como decía el Concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, y no tenga que decir yo y le consulté al Espíritu Santo, sino que pueda ser más bien una realidad comunional. Si rescatamos esa experiencia comunitaria del discernimiento, definitivamente el asesor va a sentir esa colegialidad, y los servidores no van a sentir como un peso y un yugo jerárquico sobre ellos, sino más bien un acompañamiento pastoral y amoroso. Ahora que usted habla de comunidad, el momento comunitario, sabemos de que la comunidad es todo una jurisdicción eclesial, ¿sí? Pero también hay una parte de coinonías, que también estamos llamados como cristianos católicos, y la palabra de Dios lo dice. ¿Cuál es el camino, según discernimiento, para poder llegar a esas pequeñas coinonías? Que cuesta y es difícil, porque si vamos a la palabra de Dios, esos 4 elementos va a ser bien complicado, porque la parte humana florece siempre y no dejamos que el Espíritu sea quien obre. ¿Cuál sería de pronto su pensamiento, su perspectiva, de su discernimiento? ¿Cuáles son el camino a seguir para crear pequeñas coinonías? Yo creo que las comunidades y las pequeñas coinonías sí estaban, Mario, y se expresaban justamente en la riqueza del grupo de oración. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos en que nos hemos vuelto tan técnicos con las palabras, ¿sí?, a veces hasta enredamos a los servidores más sencillos, ¿no? Porque dicen, ay, hay que hacer una coinonía, y lo que no sabían era que ya tenían una coinonía, que estaban viviendo una experiencia coinónica dentro de la riqueza de los grupos de oración, porque como los grupos de oración eran, qué sé yo, 20, 25, 30 personas rodeando pues el fuego del altar, el fuego de la acción del Espíritu, era inevitable que terminaran conociéndose, era inevitable que fueran a mercar juntos, era inevitable que se enteraran de las dificultades que una familia tenía. Entonces eso hacía que se tejieran lazos fraternos que posibilitaban la vida coinónica, la vida fraterna, la vida comunional, la vida familiar, ¿no? Y esa es la búsqueda y la ambición que se tiene cuando hablamos de coinonías. Sí siento que una posibilidad que pudiese enriquecer la vida coinónica dentro de la experiencia de los grupos de oración es justamente ir estableciendo experiencias formativas. O sea, bien has partido tú al partir de Hechos 2:42, porque si establecemos la riqueza de la vida apostólica, y a la vida apostólica la enriquecemos con unas experiencias comunitarias más allá de la simple reunión del grupo de oración, y a ello le vinculamos también una proyección misionera, y junto con la proyección misionera colocamos como centro y corazón la riqueza de la fracción del pan, es decir, de compartir la Eucaristía juntos, no que venga el Padre a celebrar en el grupo de oración, sino que rico el grupo de oración manifestándose un día particular en la semana, yendo juntos a la Eucaristía. Es simplemente el hecho de estar juntos, de participar juntos para testificar la comunión, haríamos una obra maravillosa. Entonces no es del grupo de oración salga una comunidad o vaya pequeñas coinonías, sino que dentro del grupo de oración se crezca la coinonía, nazca la coinonía. Definitivamente. Okay. Pero reconociendo siempre que el grupo de oración es eso, es una pequeña comunidad que crece como una iglesia doméstica en la intimidad de la casa, ¿sí? Es cuando yo abro las puertas de la casa para que mi casa se transforme en iglesia doméstica, no solamente para la intimidad de mi casa, sino también para la proximidad de mis vecinos, sin convertirlo en grandes asambleas de alabanza. Es que yo creo que el peligro nuestro sí es masificar, ¿sí? En la medida que tratamos de hacer grandes asambleas
asambleas de alabanza, perdemos el contacto cercano, el contacto íntimo de hermanos, y entonces va a ser mucho más difícil que se teja entre nosotros esa experiencia fraterna. Es lo mismo que cuando hablamos de asambleas y de grupos de oración. Tal cual, es que el lío es ese. Que queremos asambleas porque son más personas, Sí, y todo, sí. y se termina perdiendo ese significado. Y sabes que lo curioso es que cuando uno empieza a hablar de asambleas, entonces empieza a hablar de la diversificación de los ministerios, hasta el punto de que prácticamente no puede haber el momento de alabanza si todos los ministerios no están en común, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar cosas realmente irónicas. Entonces, no, íbamos a hacer una asamblea de alabanza, pero no vinieron los ministros de música, entonces no se puede. Entonces ya no podemos alabar, ya no podemos bendecir, ya no podemos adorar, ya no podemos levantar hacia el Señor nuestro clamor si no están los ministros de música o si no están los ministros de danza. En fin, tenemos como muchas accidentalidades rodeando lo esencial, hasta el punto de que lo esencial desaparece delante de las accidentalidades, y ya no vemos entonces florecer con absoluta naturalidad y sencillez la riqueza de la unción del Espíritu. Bien, para culminar, Padre, esos 52 años que llevamos ahora, ¿qué es lo que puede venir para la renovación? No siendo una bola de cristal ni nada por el estilo, no, Sí, no, sino desde el pensamiento y desde los inicios de la renovación. ¿Cuál es el causamiento que podemos darle a la renovación y a qué estamos llamados para estos 50 años más? Proyectarse es complejo, ¿no? Porque se tiene que contar necesariamente con la voluntad de los hombres. El Señor establece designios de salvación, pero siempre cuenta con nuestro libre albedrío. Lo que uno soñara con los servidores es que los servidores volvieran a encontrar la riqueza, esa riqueza primigenia, que era justamente el encuentro de los hermanos bajo el fuego del altar que suponía estar en comunión con el Señor en la experiencia del grupo de oración. Es rescatar eso, es rescatar la riqueza de estar juntos en el Señor. Es la riqueza de vivir la comunión para que el Señor se manifieste en ella con la unción del Espíritu Santo. Yo pienso que las tres vertientes que hemos estado tratando desde el Consejo Nacional, que ha tratado el Consejo Nacional y que se han tratado de la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, y también desde las perspectivas que ha entregado el CONCLAD, son toda una iluminación profética, ¿no? Pensar en los grupos de oración, en el seminario de vida y en el bautismo, en el Espíritu Santo, sin duda alguna es pensar en lo esencial de la renovación y en el hecho de cuál va a ser el acicate nuestro, ¿no? Esa es la realidad por machacar, esa es la realidad por degustar, por rumiar, para que podamos sacarle todo el jugo necesario y a partir de ahí podamos seguir creando y dinamizando procesos. Padre, muchísimas gracias por su Gracias a ti. momento. Dios me lo bendiga. El Señor te bendiga a ti y que bendiga a todos mis hermanos renovados. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te diga cada vez que publiquemos un nuevo video y así puedas verlo al instante.